Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con un par de funciones de valor absoluto. Entonces vamos a ver cómo podemos funcionar con ellas, vamos a ver cómo vamos a trabajarlas y ver qué es lo que significan para después poder representarlas en el plano. Entonces, en este caso nos referimos a un par de funciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener una única función la cual se va a separar en dos funciones distintas. Es decir, tendremos que f de x será igual al valor absoluto de 2x menos 2. Y esto recordad que lo que significaba. Significaba que aquellos valores que yo tengo aquí dentro me los devolverá la función siempre positivos. Entonces, para los valores de x que hagan que esto sea negativo, le tendré que poner un menos delante, es decir, hacerlo positivo. Y para los valores que de x que esto sea positivo, simplemente lo dejaré como está. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir una función paralela, que voy a hacer que sea g de x igual a 2x menos 2, y voy a estudiar esta curva, concretamente esta recta, para ver cómo funciona a lo largo del plano. Entonces lo primero que tengo que ver es aquellas zonas en las que es negativa o es positiva. Y al ser una recta, sabré que cortará en un momento al eje X, por lo tanto tendremos una altura nula, y a partir de ese punto a la izquierda será negativa y a la derecha será positiva, por ser una recta dependiente positiva. Entonces lo primero que tendré que hacer será igualar esto a 0 y determinarlo. Me quedará que 2x es igual a 2, por lo tanto x es igual a 1. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que yo tendré una curva que, si esto es y igual a 0, hará una cosa tal que así. Esta era nuestra recta igual a 2x menos 2, y toda esta zona que tengo negativa por aquí abajo tendré que reflejarla positiva hacia aquí, porque es nuestra función valor absoluto. Entonces, esta es la zona que, como veis aquí, esto será x igual a 1, por tanto de aquí para la izquierda tendré que ver que los valores negativos se convierten en positivos, y de aquí para la derecha tendré que ver que los valores positivos se mantendrán positivos, simplemente como están. Bueno, entonces tendremos que separar nuestra función en dos trozos. Que esto tendremos que decir que en caso de que x sea menor que 1, nos quedará que la función tendrá que ser menos 2x menos 1. Menos 2, perdón. Que esto será menos 2x más 2. ¿Por qué? Porque si hiciéramos esta función en un valor que fuera a la izquierda de 1, es decir, yo aquí tengo el 1, los valores a la izquierda me la van a volver negativa, por ejemplo, el 0. Si yo hago g de 0, será igual a 2 por 0 menos 2, es decir, menos 2, que esto es menor que 0. Entonces recordamos que la función valor absoluto nos devolvía el caso contrario, es decir, el que tenemos aquí. Si yo hiciera menos g de 0, o lo que es lo mismo, meterle un menos delante a la función, no a la de valor absoluto, sino a esta que tenemos aquí, para que en efecto se nos convierta, me quedaría menos 2 por 0 menos 2, o lo que es lo mismo, menos menos 2, es decir, más 2, que esto ya es mayor que 0. Por lo tanto, en efecto, me quedará correcto. Entonces, ¿qué tendré aquí? En la función f de x, pues tendré que será menos 2x más 2 cuando x es más pequeño que 1, y 2x menos 2 cuando x es mayor o igual que 1. ¿Por qué me queda tal que así? Pues porque ahora todos los valores que estarán por debajo de 1 yo los sustituiré aquí y me quedarán positivos, y todos los valores iguales o por encima de 1 los pondré aquí abajo y me volverán a quedar positivos. Es decir, he podido reestructurar la función valor absoluto para ver cómo trabajar con ella. Una vez visto esto, yo ya puedo trabajar con cada una de las dos funciones por separado. Y en este caso tendremos la primera, que será para x menor que 1, f de x es igual a menos 2x más 2. Entonces aquí tendré una pendiente de, una recta de pendiente negativa y de ordenada positiva. Entonces, de nuevo, el dominio de f de x pues será desde menos infinito hasta 1, porque es realmente todo lo que tengo. Es decir, está definida del 1 hacia la izquierda. El recorrido de f de x será desde 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque la recta vendrá decreciendo desde el infinito hasta que toque en el 0, y cuando toque en el 0 se volverá otra vez para arriba.
Por lo tanto, este será nuestro recorrido. No tiene simetrías, es continua en todo el intervalo definido, es decir, en el menos infinito 1. Tendremos, aparte de ello, constante de crecimiento, porque tengo una recta que es constantemente decreciente, porque tiene pendiente negativa, es decir, que f de x decrece en menos infinito 1, por tanto, como no cambia de monotonía en ningún momento, tendremos que no habrá ni máximos ni mínimos. Y por otra parte, como hacemos siempre, en los ejes tendremos dos cortes. Con el eje Y, x será igual a 0, por lo tanto, Y será, sustituyo aquí el 0 y me quedará 2. Es decir, en el punto 0, 2, cortará con el eje Y. Y con el eje X, pues tendremos que Y será igual a 0, por lo tanto, menos 2x más 2 será igual a 0. 2x será igual a 2, x igual a 1. Y de esta manera llegaremos a la conclusión de que el punto 1, 0 también cortará a nuestra función. ¿Qué ocurre? Que justo en este punto realmente la función no existe, porque si os dais cuenta, el 1 está definido en la segunda de las funciones, no en la primera. En la primera el valor es menores que 1. Por lo tanto, si somos muy estrictos, al punto 1, 0 esta función nunca podrá llegar. ¿Por qué? Porque no está definida para ese valor. Es decir, es estrictamente para los que son menores que 1, no para el 1. Sin embargo, luego veremos que en la segunda función el punto de corte que tenemos en las x será exactamente el mismo. Así que en esto realmente no pasa nada. Y vamos ahora con el segundo tramo, el cual tiene la siguiente pinta, que es el segundo tramo. Tendremos que para x mayor o igual que 1, f de x será 2x menos 2. Entonces tendremos una recta de pendiente positiva. ¿Qué nos quedará en este caso? Pues de nuevo el dominio será desde 1, incluido en este caso, hasta infinito. El recorrido volverá a ser el mismo que antes, pero el 0 lo incluyo, porque en este caso sí que está definida para f de 1, es decir, para 0. No tendremos simetrías, no hay ninguna simetría. Será continua de nuevo en 0, infinito. Incluyo el 0, ¿por qué? Pues porque veremos ahora cómo puedo calcular si realmente es continua justo en la intersección. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer. Si nos damos cuenta, justo cuando llego al 1 por aquí por la izquierda y justo cuando llego al 1 por aquí a la derecha, la función vale lo mismo. Si yo en esta función de aquí arriba pudiese sustituir por f de 1, f de 1 valdría menos 2 por 1 más 2, menos 2 por 1, menos 2 más 2, es decir, 0. Y si pudiese sustituir en esta de aquí abajo f de 1, valdría 2 por 1 menos 2, 2 menos 2, 0. Entonces, como las dos se acercan al mismo punto justo donde se separan, la función es continua en ese punto. Es decir, una viene tal que así y la otra, donde ha terminado aquí, empieza para arriba. Entonces aquí la función también es continua justo en ese punto. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Tendremos también que será creciente. F de x crece en todo el intervalo definido, es decir, desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, de nuevo, no hay ni máximos ni mínimos, pero tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que justo este punto que tenemos aquí, entre medias de las dos funciones, es decir, el x igual a 1, que sería x igual a 1 y igual a 0, el punto 1, 0, sí que la función pasa de decrecer a crecer. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que el punto x igual a 1 será un mínimo. Lo único que no nos aparece en ninguna de las dos funciones por separado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una recta y aquí tenemos otra recta. Entonces tenemos que ver cómo funciona la gráfica para entender que en x igual a 1 tenemos un mínimo. De todos modos, veremos ahora el gráfico y entenderéis a qué nos referimos. A ver,
Y ahora aquí por último vamos a determinar el corte con los ejes. De nuevo el eje Y, con el eje Y tendremos que x será igual a 0, por tanto nos quedará que 2x menos 2 tendrá que ser igual a 0, perdón, no he dicho nada. Diríamos que en el eje Y x es igual a 0, por tanto 2 por 0 menos 2 nos quedaría menos 2. Entonces la función debería cortar en el punto 0 menos 2, pero ¿qué ocurre? Que esta función solo está definida para x mayor o igual que 1, por tanto que x sea igual a 0 no tiene ningún sentido. Por tanto, en esta función este corte nunca va a ocurrir. Sin embargo, en el eje x la y será igual a 0. ¿Y qué tendremos aquí? Pues que 2x menos 2 es igual a 0, 2x es igual a 2, x es igual a 1. Entonces, de esa manera quedará definida para que en el punto 1, 0 la función corte en el eje. Que os acordéis es exactamente el mismo que hemos obtenido antes. Y ahora, para que veáis que todas estas características se cumplen y en efecto veamos justo la condición esa de mínimo que hemos visto, vamos a pintar la función. ¿Qué tendremos aquí? Pues tendremos f de x igual al valor absoluto de 2x menos 2. Y aquí tenéis cómo funciona la gráfica. Como podéis ver, tendremos primero esa recta decreciente que llegará hasta x igual a 1, que nos cortará justo aquí en el punto 1, 0, y aquí en el 0, 2, como habíamos calculado antes, y a partir de aquí empezará a crecer. Entonces, como podéis ver, dominio de la primera, desde menos infinito hasta 1, dominio de la segunda, de 1 hasta infinito, recorrido siempre desde 0 hasta infinito, continuidad en ambos casos, justo en el centro, justo aquí en el punto, también son continuas, porque coinciden en ese mismo punto, en ese valor. Tenemos también que no existe ninguna simetría. Sí que sería simétrica con respecto a su propio eje, pero sin embargo no sería simétrica con respecto al valor del eje central, del eje vertical, o con respecto al punto de origen. Y además tendríamos decrecimiento absoluto en esta parte, crecimiento absoluto en esta parte, y justo aquí en el centro sí que tendríamos un mínimo. Lo que pasa es que si estudiamos esta recta por una parte y esta recta por otra, pues en general no tienen ese punto mínimo. Pero sin embargo, si estudiamos la función en concreto, entera, sí que lo tienen justo ahí en el punto x igual a 1. Y los cortes con los ejes, como habéis visto, son los que habíamos visto. Así que chicos, como veis, las funciones de valor absoluto hay que saber distinguir cuáles son los tramos en los que me queda positiva la función y en los que me queda negativa. Por lo demás, no tiene ninguna complicación. Pero, como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.